Es un gusto volvernos a encontrar para tener un tiempo con nuestro Dios, con su palabra, de tal manera que Él pueda instruirnos para nuestro diario vivir. Vamos a orar. Oramos, Padre Celestial, estamos agradecidos. Tú nos das, Señor, una nueva oportunidad de estar contigo y en tu palabra, Señor, de tal manera que podamos aprender, podamos conocerte a ti, conocer más acerca de Jesús, conocer acerca de tus mandamientos, de cómo debemos de conducirnos en esta vida presente, de tal manera que te honremos, que tu nombre sea glorificado. Gracias te damos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo el libro de Romanos y ya vamos en el capítulo 13 y hoy queremos ver unos versos, el 8 hasta el 10. Leemos: No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Bien, en el verso 8 dice: no debáis nada o no debáis a nadie nada, ¿sí? Y esto se puede ver en dos sentidos, ¿sí? Uno dice: yo no debo a nadie nada. ¿Por qué? Porque nunca he incurrido en deuda. Me niego a pedir prestado dinero. Me niego a usar una tarjeta de crédito. Me niego a comprar algo a menos que tenga dinero para pagarlo. No quiero deber nunca nada a nadie. Nunca pediré prestado cosa alguna a nadie. Por lo cual nunca deberá nada a nadie. Es un punto de vista. El otro punto de vista dice: yo no debo a nadie nada porque he pagado todas mis deudas. He cumplido con todas mis obligaciones como es debido. Yo he estado en deudas con ciertas personas, pero he pagado esas deudas a tiempo y he cumplido con mis obligaciones, ¿sí? No tengo ninguna deuda pendiente. Ahora, si nosotros tomamos la primera opción, estaríamos en contradicción del verso 7. ¿Qué nos dice el verso 7? Pagad a todos lo que debéis, ¿sí? Entonces hay deudas que se han contraído y la exhortación dice: hay que pagar a todos, ¿sí? El punto del verso 7 entonces no es que no tengamos deudas, sino que nos hagamos cargo de nuestras deudas y que paguemos lo que debemos, ¿sí? Por lo tanto, el verso 8 debe entenderse de la siguiente manera: no debo nada a nadie porque he pagado mis deudas y he cancelado a todo hombre lo que debía. Entonces, no estamos de acuerdo con el punto de vista del verso 8 que dice: nunca contraigas deuda, ¿sí? Debe entenderse que significa: paga tus deudas para que no debas nada a nadie, ¿sí? Entonces la enseñanza es eso, ¿no? Hay que pagar nuestras deudas y de esa manera no debemos nada a nadie, ¿sí? Por otro lado, si fuera correcto, nunca contraigas deudas, ¿sí? Entenderíamos que todo préstamo, ¿sí?, fuese pecado, porque nos pondría en deudas, ¿cierto?
Esto no solo incluiría dinero, sino de tomar prestado cualquier objeto. A veces nosotros vamos a un amigo y le decimos, oye, ¿sabes qué? ¿No tienes una lámpara? Préstame una lámpara, ¿no? O a veces las hermanas también pueden ir y decir, hermanita, mira que necesito aceite, a veces un tomate, ¿no? Algo, ¿sí? Y después te lo traigo, después te lo devuelvo, ¿cierto? Pero es así. O también los estudiantes dicen, préstame un libro, ¿no? O a veces decimos, préstame una herramienta, un martillo, cualquier otro objeto. O de repente también préstame tu celular por unos días, ¿no? O préstame una cámara fotográfica. Entonces, no podríamos pedir cualquier cosa, cualquier objeto prestado, ¿sí? Y por otro lado también significaría que sería malo prestar, ¿sí? Con lo cual se estaría alentando al pecado, si fuese ese el punto de vista correcto, ¿sí? Entonces surge una pregunta. ¿Condenan las Escrituras el prestar o pedir prestado? Ciertamente las Escrituras nos advierten el peligro de pedir prestado, pero no condena esta práctica, ¿sí? Lo cierto es que las Escrituras favorecen el prestar, ¿sí? Veamos algunos textos. En el Salmo 112, verso 5, dice, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. En Proverbio 19, 17, dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces, el prestar al pobre, miren, ciertamente es un mal negocio. Un negocio que puede conducir a pérdida, ¿sí? Si nosotros conocemos algo de los bancos, ¿no? Los bancos no prestan dinero a cualquier persona, ¿sí? Ellos tienen que asegurarse de que la persona sí puede pagarles el préstamo. O de lo contrario, tiene una propiedad que avale ese préstamo. O también piden a alguien que avale, ¿no? Una persona que avale, de tal manera que si a quien se le ha prestado no puede cancelar o no cancela, entonces el aval tiene que cumplir esa obligación, ¿sí? Entonces el banco no presta a cualquier persona, ¿sí? Considerando que aquel que es pobre pues no va a poder devolver, ¿no? Pero dar al pobre en tiempo y manera apropiada es considerado aquí como un préstamo al Señor. Dice, porque el Señor devolverá lo que se da al pobre. Pero está el hecho de prestar al pobre, ¿no? Dice, y eso, o el que da al pobre es como que está prestando a Dios. En Segunda de Reyes 6:5 dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, Señor mío, era prestada, ¿no? El relato nos dice que aquel hombre pidió prestado un hacha para hacer un trabajo y se le cayó al agua, ¿sí? Y entonces ahí estaba el profeta y él dice, Señor mío, era prestada, dice, ¿no? Entonces, era un discípulo del profeta y se había prestado un hacha para hacer un trabajo, ¿no? Y muchas veces nosotros estamos haciendo un trabajo y necesitamos una herramienta. Y, ya sé quién tiene. Y recurrimos, ¿no? También la condena en la Escritura, entonces, no es por pedir prestado, sino el no devolver el bien prestado, fallando en retornar lo que le han prestado, ¿sí? Entonces, ahí está el asunto, ¿cierto? No en pedir prestado, sino en no devolver. En Proverbio 22:7 dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. No condena tampoco el pedir prestado este texto, ¿sí? Pero sí advierte de sus peligros, ¿no? Y hay ciertamente un gran peligro el contraer una deuda prolongada,
¿sí? Dice, el que toma prestado es siervo del que presta, ¿no? Dice, hay un peligro, ¿sí? En el caso de los tiempos de la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, lo que sucedía era que podía pedir prestado dinero y en caso de no poder pagar, a veces tenía que darse como siervo o a veces dar a sus hijos como siervos o siervas, ¿sí? Entonces había un peligro en ese sentido, ¿no? Y debemos pagar entonces nuestras deudas tan pronto como sea posible, ¿sí? No es que no nos endeudemos, sino que hay que pagar nuestras deudas. Hay motivos por los cuales de repente tenemos que endeudarnos, ¿sí? Se debe tener cuidado de no endeudarse más de lo que se pueda devolver, ¿no? Entonces, algunos dicen más o menos el 30%, ¿no? De lo que yo tengo como ingreso puede ser para pagar una deuda. Pero a veces resulta que las personas se endeudan mucho más de lo que podrían pagar, ¿no? Porque tienen que cubrir alimentos, gastos de servicios, y entonces no es posible a veces pagar las cuotas, y entonces va siendo moroso, van aplicándoles intereses, y eso hace que la deuda sea mucho mayor. Entonces hay un peligro serio ahí, ¿no? También se debe de tener cuidado con el uso de las tarjetas de crédito. En esos problemas también mucha gente ha incurrido en estos tiempos en nuestro país, ¿no? Se ha hecho problemas con las tarjetas de crédito. Y como las tarjetas se daban, pues, ¿no? Tú solicitabas una tienda, una empresa te daba una tarjeta, otro banco otra tarjeta, entonces disponían de diversas tarjetas y a veces están sacando de uno para pagar al otro, pero llega el momento donde ya no es posible continuar en ese carrusel, vamos a decir, de pago, y ahí viene el colapso, ¿no? Entonces, allí ahora en nuestro país hay que lo reportan y queda la persona como no sujeto de crédito, ¿sí? Entonces no va a poder pedir más créditos, más préstamos, ¿sí? Si la persona no cumple con el pago, entonces termina pagando, como decíamos, tasas de intereses altas, ¿sí? Y hay quienes se han metido en problemas financieros por no tener cuidado con el uso correcto de las tarjetas. En el Salmo 37:21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Por qué se le considera a esta persona o a este hombre como un impío? No es porque pidiera prestado, ¿sí? Sino porque no devuelve lo prestado. Dice, así es el impío, así es el pecador, ¿no? Se la da después de vivo, ¿no? Y entonces dice, no paga. El problema no es que pidió prestado, el problema es que no paga, ¿sí? Entonces, no devolver lo prestado en alguna manera es robar, ¿no? Es quedarse con algo por demasiado tiempo y usarlo como si fuera suyo, cuando debe haber sido devuelto, ¿no? Entonces, el asunto es no devolver, ¿sí? Deuteronomio 15:8 dice, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite, ¿sí? Y aquí también, ¿no? Aquí se estimula el prestar. Entonces, si hay una persona que tiene necesidad, ¿sí? Dice, hay que darle, dice, liberalmente, o sea, generosamente, ¿no? Si tenemos, ya, ahí está, úsalo, ¿sí? Que te saque del apuro, que solucione tu problema, ¿no? O que te ayude a solucionar problemas mayores, ¿sí? Entonces estimula la palabra en ese sentido a
prestar, ¿no? No es pecado. Lucas 6, 34, 35 dice, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, ¿cierto? Entonces, si prestar fuera inherentemente pecaminoso, ¿sí? El Señor Jesucristo no se hubiera expresado de esta manera, ¿no? Como encontramos aquí en el Evangelio de Lucas. La enseñanza aquí es que debemos amar a nuestros prójimos y hacerles bien, aunque nos retribuyan con mal, ¿sí? Siempre lo hemos visto así, ¿no? Dice, sí, hay que amar al prójimo, y si es tu enemigo y aún tu enemigo te hace mal o te ha hecho mal, entonces dice, ayúdale en los momentos que está en necesidad, ¿sí? Pero aquí dice, es que debemos amar a nuestros enemigos y hacerles bien, aunque nos retribuya con mal. Entonces, el bien que nosotros podemos hacer incluye el prestar, ¿sí? El prestar, ¿no? Y el mal que ellos pueden hacernos es no devolver. Pero ahí es donde nosotros expresamos nuestro amor. Puede ser que le prestamos una vez, no nos devolvió. De repente tiene otra necesidad y viene, ¿sí? Y decimos, no, ya, para mí ya estás muerto, porque la otra vez te presté y no me devolviste. Pero mire, tiene necesidad. Y tú puedes ayudarle en ese sentido. Entonces, ¿por qué no darle? ¿Sí? De eso se trata, ¿no? El mal que ellos pueden hacernos es no devolvernos. ¿Sí? Salmo 37, 26 dice, en todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Entonces dice, el hombre justo es misericordioso y presta. ¿Sí? Dice, recuerden, si es pecado pedir prestado, entonces podemos decir que prestar también es pecado. Esto no enseña el texto anterior, ¿sí? El significado de Romanos 13:8 es debemos pagar nuestras deudas, siendo responsables con el resultado de que no debamos nada a nadie, ¿sí? Lo que sigue en el versículo aclara este significado, ¿sí? Veamos. Sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿no? Entonces, en el verso 8 dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, si hay algo que nosotros debemos de, como dice, deber a las personas, ¿sí? Es el amarles, ¿no? Y esta es una obligación impagable para nosotros los cristianos. Nunca saldaremos esta cuenta que está en relación al amor. Siempre seremos deudores, ¿sí? Esta es la deuda del amor. Mientras más pagas esa deuda, más crecerá tu deuda, ¿sí? Por ejemplo, cuando adquirimos una deuda, podemos decir mil soles, préstamo de 1,000 soles, ¿no? En el plazo pactado nosotros lo devolvemos y quedamos libres de esa obligación y podemos decir, cumplí con esta obligación, ya no tengo deudas y no tengo que pagar más, ¿sí? Pero si nosotros mostramos amor a alguien, ¿sí? Y entonces esa persona ha recibido el bien de parte de nosotros, no podemos decir, ya he cumplido, ¿sí? Mi responsabilidad ya ha sido manifestada,
amando a esa persona y ya no tengo obligaciones con ella o con él. Como dice, ya le manifesté mi amor y ya no le debo nada. Eso no podemos decirlo, ¿sí? El amor es una obligación constante, es de siempre, ¿sí? Y estamos comprometidos a seguirla cumpliendo. No podemos decir, ya manifesté mi amor a esa persona y ya está, cumplí con él. No, habrá otros momentos, habrá otras oportunidades, habrá otras circunstancias que se presenten donde también tenemos que seguir manifestando nuestro amor a tales personas. ¿Sí? Nosotros entonces podemos preguntarnos, ¿puedo cumplir con mi responsabilidad hacia mi prójimo? ¿Sí? ¿Puedo cumplir? Si hablamos de que hay responsabilidad hacia nuestros prójimos. Como cristianos tenemos responsabilidades, como estamos viendo. Dice, no debemos de deber nada a nadie. Si nos hicieron un préstamo, debemos de cumplir con ellos. Si hemos asumido un préstamo de repente con una entidad, también tenemos que cumplirlo de tal manera que podemos decir, no debo nada a nadie. He cumplido con mis obligaciones, ¿sí? Pero también nos habla, dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿sí? Entonces nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo puedo cumplir con mi responsabilidad hacia mi prójimo? Lo que podemos decir ciertamente es que es imposible hacerlo sin amor. En Romanos 13:8 dice, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y en Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es necesario el amor para nosotros cumplir nuestras responsabilidades, ¿no? O sea, si tenemos una deuda, porque amamos a esas personas que nos ha hecho un favor, entonces tenemos que cumplir, ¿sí? No crearle más problemas, más dificultades, ¿sí? Es una expresión de amor de parte de nosotros. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros procuramos nuestro propio bien porque nos amamos, ¿sí? Porque nos amamos, no incurrimos en ciertos problemas que nos afecten. Entonces, así como nosotros no queremos ser afectados por una decisión personal, tampoco debemos de afectar a nuestro prójimo, que nos presta un servicio, que nos hace un favor, ¿no? Que nos da o nos presta algo, ¿sí? Que puede ser dinero, una herramienta, cualquier objeto, ¿sí? Entonces, en Romanos 13, 9 al 10, vamos a leer. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Dice el verso 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo cita aquí nuestras responsabilidades hacia el hombre, ¿no? Y cita el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el 10º mandamiento, como encontramos nosotros en Éxodo 20, 13 al 17, ¿no? El verso 13 dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y luego da el mandamiento resumen. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
llamado por Jesús como el segundo mandamiento, el cual está en Levítico 19:18, ¿sí? Entonces, si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, como dice el mandamiento más grande, entonces no nos inclinaremos ante ídolos, no tomaremos el nombre de Dios en vano, ¿sí? Dice, el amor no hace mal al prójimo. Si realmente amamos a nuestro prójimo, entonces no le robaremos. No codiciaremos lo que le pertenece, ¿sí? Por esto el amor es el cumplimiento de la ley. Si amas a Dios y a tu prójimo como corresponde, entonces estás practicando y cumpliendo las demandas de la ley, ¿sí? Por eso dice, si amas a tu prójimo, ¿no? Entonces se resume todo en amarás a Dios, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces está el amor, ¿no? Entonces es posible cumplir nuestras responsabilidades hacia nuestros prójimos si amamos, ¿sí? La palabra aquí se resume, ¿no? En el verso 9 significa una síntesis, recapitular. Aquí tenemos toda la ley condensada, ¿no? Ahora, la ley no solo era el decálogo, ¿sí? Se encuentran 613 mandamientos de la ley y se resumen en los dos mandamientos que se encuentran en Mateo 22, 34 al 40. Dice, estos dos mandamientos se resumen en una palabra, amor, ¿no? Entonces, ¿cómo el Señor lo resume? Como para no verlo tan grande y decir, ay, pero tengo que hacer esto y esto y esto. No solamente los 10, sino 613 mandamientos. Y nosotros decimos, estoy aturdido con tantas cosas que tengo que cumplir, ¿no? En relación a Dios y en relación al prójimo. Pero es posible cuando todos nosotros lo vamos condensando o lo vamos viendo como el Señor lo ha condensado y decimos, es el amor. Entonces sí es posible cumplir nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades con nuestros prójimos si nosotros los amamos, ¿sí? Para nosotros es imposible amar. No es, digamos, parte de nuestra naturaleza pecaminosa el amar. Pero Dios dice y nos hace ver a través de su palabra que sí es posible amar, ¿sí? En Gálatas 5, 16 al 22 dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Encontramos ese subtítulo ahí y dice, verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿sí? Y después dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, sí es posible, nos dice estos textos, y es posible amar porque el amar, ¿no? Es obra del Espíritu de Dios, el cual mora en nosotros, ¿sí? No es, digamos, inherente a nuestra naturaleza humana el amor. Es obra del Espíritu. Y nos enseña, dice, andad en el Espíritu. Permitir que el Señor, que el Santo Espíritu guíe nuestra vida. Dice,
ser guiados por el Espíritu de Dios en el verso 18. Y el verso 22 dice, el fruto del Espíritu es amor, ¿no? Comienza ahí con amor, ¿sí? Y en Romanos 8, 2 al 4 también leemos, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Entonces, es posible amar si nosotros andamos conforme al Espíritu, si dejamos o permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, que el Espíritu produzca el amor en nosotros, ¿sí? Si nosotros obedecemos, si hay que amar, entonces amamos. Como alguien ha dicho, no es sentimiento, amor es acción. Yo que quiero obedecer a la voz del Espíritu de Dios, a la obra del Espíritu de Dios en mi vida, que me dice, tengo que amar a mi prójimo, tengo que amar a mis enemigos, y entonces obedezco, ¿sí? Solo así es posible amar y cumplir nuestras responsabilidades en relación a nuestro prójimo. Bien, ¿qué responsabilidades nosotros hemos asumido? ¿Sí? O podemos decir cuáles son nuestras deudas. ¿Sí? Tenemos deudas, las estamos pagando. ¿Sí? Hay alguien que nos ha prestado algo, se lo hemos devuelto. ¿Sí? Podemos decir, no debo nada a nadie porque he pagado, he cumplido con mis tratos, ¿sí? O de repente estoy cumpliendo, ¿sí? Bien, si hay esos casos, entonces hay que arreglarlo, ¿no? Si hay una deuda impaga, no es échale tierra y tápalo, ¿no? No es como alguno dice, un cabezazo, hay que cumplir. Eso es parte de nuestra responsabilidad al prójimo. Es amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dejarlo por ahora ahí. Continuaremos la próxima semana. ¿Sí? Pero para terminar, oramos. Padre Celestial, te damos las gracias. Realmente, Señor, a veces asumimos compromisos, asumimos deudas y a veces se nos complica el pago. Pero eso no quiere decir de que lo dejemos ahí. Por amor a nuestro prójimo, hay que cumplirlo. Tal vez hay que conversar. Tal vez hay que, como dice, comprometernos a un pago. ¿Sí? Y hay cosas, Señor, que la gente también, porque nos aprecia de repente o porque nos quiere hacer un favor, nos presta algo. ¿Sí? También somos responsables de devolverlo. Tal vez no lo habíamos pensado, Señor, que esto es amar a nuestro prójimo. Gracias, Padre. Tu Espíritu nos guíe a dar soluciones si estamos con estos compromisos. Gracias te damos, Dios bendito. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos estaremos encontrando nuevamente la próxima semana, ¿sí? Con el estudio del libro de Romanos. Y en la noche nos vemos nuevamente, ¿sí? Para adorar a nuestro Dios. Hasta entonces, hermanos.